Durante muchas semanas al final del 2019, Idelka y yo habíamos estado orando, estuvimos en ayuno, oración, escuchando al Señor para que Él, como en todo tiempo, nos marcara una dirección de dónde Él ve esta casa en este nuevo periodo. La palabra habla del pueblo de Dios y de los gentiles. Habla de que Jesús a los suyos vino y no le recibieron, pero a todo el que le recibió, Él le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. La Biblia nos enseña que nosotros, un gentil es una persona que no es judío. Dice la palabra que nosotros fuimos injertados al árbol, o sea, fuimos injertados al reino. Y ya no hay judíos, ya no hay gentiles, sino hijos de Dios. El mundo hoy en día marca los tiempos con un calendario gregoriano, que es el que nosotros utilizamos, que dice que estamos en el 2020, pero el pueblo judío empezó en el mes de octubre con el año 5780. Dios es un Dios de tiempo y Dios siempre resalta que es muy, pero muy importante que nosotros podamos entender los tiempos, pero no los tiempos nuestros, sino los tiempos de Dios. Y Dios revela sus misterios, Dios revela cosas que ojo no vio y oído no oyó, aquellos que le aman, aquellos que le buscan. El problema es, el problema no es que Dios no hable, Dios siempre está hablando. Dios no solamente habla al final de un año y al principio de otro. Dios siempre está hablando constantemente, todo el tiempo. El tema es, ¿quién lo está escuchando? ¿Quién tiene su oído presto para escuchar lo que el Espíritu de Dios está diciendo? Porque Dios habla constantemente. El Espíritu Santo de Dios fue plantado dentro de nosotros. Nosotros tenemos la simiente del Hijo de Dios dentro de nosotros a partir del momento en que nosotros confesamos e invitamos a Jesucristo a nuestra vida como Señor y Salvador. En pocas palabras, en el momento en que hicimos esa confesión, nosotros experimentamos un nuevo nacimiento. Si usted no ha confesado a Cristo, entonces usted tiene que hacerlo pronto. Y Dios habla constantemente. Yo quiero leer algunas notas de lo que el Señor nos fue hablando. Pero a pesar de que vamos a leer muchas cosas, porque usted quizás cuando esté escuchando lo que yo voy a leer, usted piense quizás que ha escuchado esto antes, pero la palabra de Dios es viva. ¿Saben qué significa eso? La palabra de Dios no es estática. Una palabra de Dios dicha hace 10 años y dicha hoy va a impactar de manera diferente, porque la palabra de Dios siempre va a impactar en medio de la situación que nosotros estemos viviendo. El año 10 es un año que significa gobierno, también juicio y justicia. Dicen algunos estudiosos que el año 10 es el año del anticristo. El anticristo, para que usted sepa, no es que él va a venir al final de los tiempos. El espíritu del anticristo ya está aquí en la tierra. El espíritu del anticristo es el espíritu de Satanás, que busca que en todo momento hacer una imitación contraria de lo que Dios está haciendo aquí en la tierra. Este año, y voy a leer antes de decirle cuál fue, por decirlo así, el tema principal que el Señor nos ha dado para esta casa. Este es un tiempo de juicio y de justicia de Dios, pero tenemos que entender algo. ¿Qué ocurre cuando hay juicio? Cuando hay juicio, se pesan, en un juicio normal se pesan las evidencias.
para encontrar si alguien es culpable o inocente. En el caso de Dios, y hablando ya obviamente desde el punto de vista humano, porque esto es demasiado grande para entenderlo, la palabra de Dios dice que Dios es justo. Dios no hace acepción de personas. Si usted siembra, usted cosecha. Lo que usted siembra lo va a cosechar en mucha cantidad. Si usted no siembra, no va a cosechar. Dios es justo. Y cuando dice que Dios es justo, significa que Él va a poner sobre balanza todas nuestras obras a la luz de lo que dice su palabra. En este año y en esta década es una década de juicio y de justicia. Es una década, sobre todo este año, de gobierno. Y qué casualidad que nosotros tenemos un año electoral. Ahora, cuando yo leí eso, yo entré en reflexión, dije, wow, Señor, yo estoy en una balanza. ¿Cómo está mi balanza? Yo entré en una reflexión de cómo está mi vida. Los hombres que están aquí, ¿cómo tú estás siendo, si eres casado, esposo? Si tú recibiste a Cristo, Dios en su palabra dice cómo un hombre tiene que ser un esposo para su esposa. Si tú eres una mujer y estás casada, la palabra habla de eso, de cómo una esposa tiene que ser esposa. ¿Cómo te ha ido a ti? Muchas personas van a un examen y dicen, wow, yo no sé cómo me fue. El que no estudia y su vida la lleva al azar, piensa de esa forma. Pero el que estudia para un examen y pasa por el examen, tiene una idea clara de más o menos cómo le fue. Hay cosas que solamente Dios ve. Cosas que nosotros hacemos, buenas y malas, que también son pesadas, porque Dios es justo. Lo bueno de todo esto es que Dios es grande en misericordia. Mientras reflexionábamos, escuchábamos que este es un tiempo donde no hay tiempo que perder. Hay que avanzar en las cosas y los caminos del Señor. La gente que está durmiendo solamente preocupado con sus planes terrenales, con planes como si fuera a vivir aquí en la tierra por el resto de la eternidad, tiene que despertar. Todo el mundo tiene un tiempo, todo el mundo se le ha dado una cantidad de horas para vivir aquí en la tierra, para hacer de acuerdo al propósito que Dios ha llamado. No hay tiempo que perder. La cosecha está lista. Y el maestro dijo, él no oró para que hubieran nuevos convertidos. Desde que Jesucristo vino a la tierra, el Espíritu Santo de Dios se estableció aquí en la tierra y ha traído convencimiento de pecado a mucha gente. Muchos escuchan, otros no escuchan. Pero Jesús dio instrucciones de que tenemos que orar por obreros, porque faltan obreros. Faltan personas que estén dispuestos a entender que cuando yo voy a la universidad, cuando yo estoy en mi trabajo, cuando yo estoy en el carro, en el autobús, en el tren, de vacaciones, yo sigo siendo un embajador de Cristo donde quiera que yo voy. El momento de predicar la palabra no es cuando nos reunimos y vámonos para Cotuí porque vamos a predicar la palabra. Ese no es el único momento, ese es un momento. Nosotros tenemos que estar listos para predicar la buena noticia dentro y fuera de tiempo. ¿Saben qué significa eso? Que usted saliendo de aquí ve un seguridad allá abajo, se para en la esquina y ve a alguien. Usted es un embajador, usted está activo todo el tiempo. La cosecha está lista. Este es un año donde va a haber un gran mover del Espíritu Santo, trayendo arrepentimiento. Este es un año donde van a ver, hay ahora, y van a seguir las situaciones políticas, sociales, las crisis familiares. Todo eso va a continuar. Todo eso está en la palabra. Hubo una persona que creo que en diciembre 1 estaba dando una profecía de que venía un juicio. Me imagino que hablando de lo que estamos hablando ahora. Y hablaba de que entrando el 1 de enero de este año iba a comenzar una gran tensión a nivel mundial con rumores de guerra. Y ya eso está. Para los que viven en Belén con los pastores, sí, porque hay mucha gente que vive en Belén con los pastores, como que no están al tanto.
Yo dejé de leer noticias y de leer periódicos por un tiempo, pero hoy en día el Señor me ha puesto a ver periódicos y a estar pendiente para orar por esas cosas. Porque nosotros no podemos ver que algo está ocurriendo en ninguna situación y quedarnos cruzados de brazos. Dice la palabra que toda la creación está esperando la manifestación de los hijos que Él ha creado. La manifestación de nosotros, de que la iglesia despierte. Cuando una situación ocurre dentro de tus ojos, tú tienes la autoridad dada por Jesucristo para orar y para declarar sobre esa situación. Pero como dije, para los que están en Belén con los pastores, hace unos 4 días el presidente Donald Trump de los Estados Unidos ordenó un ataque en Irak. El ataque que ordenó con drones fue a un convoy, o sea, unas 3 o 4 vehículos que iban saliendo de un aeropuerto en Irak. Y en ese convoy iba la segunda persona de mayor poder de Irán. Un señor muy carismático, muy emblemático. A él se le atañe, producto de sus acciones, muchísimos actos terroristas. A él se le atañe la creación de un organismo militar y paramilitar que combina la CIA con fuerzas especiales. O sea, espías al estilo James Bond bien entrenados para pelear y que lo han regado por todas partes del mundo durante muchos años. Yo no sé, porque eso lo saben ellos solamente, pero en décadas anteriores, otros presidentes, Bush, Obama, no recuerdo el otro, Clinton también había tenido la oportunidad de sacar de circulación a este hombre y nunca se atrevieron a atacarlo porque sabían que si mataban a ese, eso podía desestabilizar la estabilidad mundial. Es como que vengan a República Dominicana y maten a un líder querido por la gente. La indignación humana que eso crea es impresionante. Y hay muchos líderes mundiales guardando silencio. No voy a entrar mucho en detalle, pero ¿qué significa eso? Irán prometió que se iba a vengar de una manera que los Estados Unidos lo iba a recordar. Si antes habían actos terroristas en Estados Unidos, imagínense la posibilidad. Cuando en el Medio Oriente ocurre algo y alguien quiere vengarse por temas de distancia, lo organizan como los ataques del 11 de septiembre. Pero para el Medio Oriente, atacar a la nación de Israel es atacar a Estados Unidos. Ahora mismo Israel está en máxima alerta. En Mateo Jesús dijo, habrá rumores de guerra y habrá guerra. Habrá fuegos y terremotos. Australia ha perdido más de 500,000 de animales con un fuego que no se apaga. Miles de personas han muerto. Hubieron comunidades enteras en Australia que fueron tan arropados que no tenían para dónde coger y fueron llevados literalmente al mar y tuvieron que agarrar objetos flotantes para tirarse al mar para no ser destruidos. Se está orando por Australia. Han habido terremotos, hay guerra y rumores de guerra. Estados Unidos está desplegando soldados. Nosotros tenemos el rancho ardiendo en la nación de Haití con una inestabilidad política que hay ahí. En República Dominicana, en el mes siguiente van a haber elecciones. Elecciones donde hay muchas personas que no confían en la Junta Central Electoral, donde hay personas que están en el poder que supuestamente quieren quedarse, donde hay otros que quieren subir. Rumores de corrupción. Feliz Año Nuevo. Miren cómo Dios ve todo esto. Dios ve todo ese caos que está profetizado y Él mira a su iglesia y Él ve gente sentada en asientos, contemplando y haciendo nada. Él ve gente que se le ha dado la autoridad espiritual para hacer algo. Cuando una persona lleva una vida de obediencia a Dios, su oración tiene mucho poder.
Dice la palabra que la oración del justo tiene poder. Pero el que mucha gente esté sentada es parte del plan de Satanás. Tú no eres nadie. Esos son los pastores. Tú ni siquiera estás en el ministerio de intercesión. ¿Qué es lo que tú vas a orar? Que tú recibiste algo. Eso tiene que haber sido algo que yo me inventé. Porque ¿qué yo puedo estar? Que Dios me habla a mí jamás en la vida. Todos son mentiras. Y todas tienen paralizado al pueblo de Dios. Es un tiempo de alinearse a los propósitos de Dios. Es un tiempo de alinearse. Pastor, ¿significa eso que yo no voy a estudiar en la universidad, que tengo que abandonar? No, no significa eso. La universidad es un terreno, es una plataforma, es un campo lleno de gente inconversa. Tu trabajo también. Donde Dios te ha colocado, donde quiera que tú estés, como estudiante, como inversionista, como hombre de negocio, en tu casa, retirado, ese es el campo donde Dios te tiene. De lo que estamos hablando es de que tú como hombre y como mujer alinees tu vida, que comiences a preocuparte por escuchar la voz de Dios para que dirija tus pasos. Porque los pasos de un hombre justo son dirigidos por el Señor. De lo que estamos hablando es que tú despiertes. Literalmente, despierta. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios con el Espíritu Santo de Dios. No cualquier disparate, nada más y nada menos que el Creador dentro de ti, viviendo dentro de ti, dándote autoridad para tú hablar, para tú decretar su palabra y cambiar las cosas. Pero para que eso sea efectivo, tu vida tiene que estar alineada. Todo pecado oculto, toda atadura a drogas, cigarrillos, a cosas que no son de Dios, tienen que ser quitadas de tu vida. Tú tienes que ser intencional con eso. Está apercibido, mira los tiempos, vengo pronto. Nos dio una cita bíblica, Marcos 13:3. Más tarde Jesús se sentó perdón, 13:33. Y ya ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo. Manténganse en guardia, estén alerta. Dios nos dice que tenemos que estar alerta, despiertos. ¿Qué significa eso? Eso significa que de alguna forma usted tiene que pedirle a Dios y comenzar a accionar para usted estar completamente en comunión con el Señor en todo tiempo. No solamente cuando usted saca 20 minutos para orar en la mañana o en la noche. Dios quiere que tú estés alerta a lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Dios tiene que ser el centro de tu vida. Si tú no eres el centro, Él no te va a utilizar. Y eso no se determina por lo que tú dices, sino por lo que tú haces y cómo tú lo haces. No salgas de mi cobertura. Hay muchos lobos rapaces. No es la corbata y el saco. Abre tus ojos. Y me dio esta palabra. Anótela y medita en ella. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán detrás de los mitos. Dios
dijo eso en 2 de Timoteo a través de Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Antes le dijo, predica la palabra de Dios, mantente preparado. Hay que mantenerse preparado. Este año empezamos a leer la Biblia una vez más en un año. Lo único que te prepara verdaderamente para tu desarrollo espiritual y para enfrentar estos tiempos con la sabiduría y la guía de Dios es la palabra de Dios. Mucha gente solamente escucha la palabra cuando la leemos aquí, tristemente. Sea o no el tiempo oportuno, predica la palabra, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. ¿Cuántos de ustedes vinieron aquí en el día de hoy esperando escuchar qué Dios tiene para el año nuevo? Si usted no vino con eso, no hay ningún problema. Usted vino un día más, no hay problema. Muchas veces nosotros venimos a lugares como estos a querer escuchar lo que queremos escuchar. Pero Dios quiere que nuestros ojos sean abiertos. Endereza tus caminos. Vengo por un pueblo sin mancha y sin arrugas. Endereza tus caminos. Vengo por un pueblo sin mancha y sin arrugas. El lugar más seguro para estar es dentro de la voluntad de Dios. Este año en particular, 5780, 2010, es el año de la palabra de Dios. Es el año del evangelio. Se van a reactivar muchas misiones de evangelización, plantación de iglesia. El Espíritu de Dios va a dar un poder especial para predicar la palabra y para traer convencimiento de pecado. Grandes proyectos ministeriales orientados a predicar la palabra de Dios. Personas que uno nunca pensó que iban a venir a los pies de Cristo, van a venir a los pies de Cristo. Fluirá el río del Espíritu Santo con señales y prodigios. Las crisis en los países seguirán, pero estas crisis se convertirán en el terreno perfecto para sembrar la semilla de la palabra. Crisis en la familia, política y económica se convertirán en un terreno fértil para evangelizar. Este año habrá un emprendurismo en las mujeres. Dios mío, eso es increíble. No, ya muy tarde, como dice Dulce, demasiado tarde. Muchas mujeres evangelizando. Los fieles en el reino serán prosperados más allá de lo que pueden entender, y se les dará más para que den más. Déjeme repetir eso a la gente de negocio. Los fieles en el reino serán prosperados y se les dará más para que puedan dar más. Deben estar atentos para sembrar su semilla para la obra que se está haciendo. Muchos altares de adoración van a ser creados en diferentes lugares, en las casas. Se levantarán hogares donde van a ponerse a orar, primero una vez a la semana por 1 hora, y eso va a ir creciendo. Lo que Dios más nos dijo a nosotros, la gente de media, no lo veo parado a nadie, ok, es que este es el año del avivamiento. Amén, amén, amén. Dios nos dijo que este es el año del avivamiento. Este es el año donde el fuego del Espíritu Santo tiene que fluir a través de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo va a fluir a través de esta casa, quemando todo lo que no viene de Dios, iluminando toda oscuridad. Este año comienza un mover del Espíritu Santo en cada persona que está aquí.
todo aquel que tenga hambre de su Santo Espíritu. Dice el Señor, yo no soy malo para negar el Espíritu Santo. Déjame decirte algo, sin el Espíritu Santo no vale la pena hacer nada. El Espíritu Santo es la guía, el Espíritu Santo es que tiene poder, el Espíritu Santo es que nos capacita a nosotros para hacer la obra de Dios. Sin el Espíritu Santo una iglesia está muerta. Sin el Espíritu Santo una persona está sin vida. Métase eso en su ADN. Este es el año del avivamiento. Este es el año donde los hambrientos van a ser saciados. Este es el año donde tú vas a pedir y Dios te va a responder con fuego, con señales y prodigios. Veo unas cuantas personas entusiastas. Otras no tanto. Como este es el año del avivamiento, la recomendación es que tú comiences a hacer tu propio estudio de lo que es el Espíritu Santo. Tú tienes que conocer la persona del Espíritu Santo. No solamente nombrarlo, tú tienes que saber lo que dice la palabra hasta que el Espíritu Santo, su persona, te sea revelada a tu espíritu y a tu alma. Eso es una responsabilidad tuya. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo en esta casa. Pero recuerda, el año 2020 es el año del avivamiento. Es el año en que el fuego se prende y se expande el fuego. Les voy a decir otra cosa que el Señor nos dijo, que nosotros no tenemos la más mínima idea de qué es y mucho menos de cómo se hace. Dios nos dijo a nosotros que nosotros tenemos que pastorear la ciudad de Santo Domingo. Cuando yo hablo de nosotros, obviamente yo no estoy hablando solamente de Iderka y de mí. Y esa es otra tarea que usted tiene. ¿Qué significa pastorear? ¿Qué hace un pastor? Y cuando él dice pastorear la ciudad de Santo Domingo, eso es un territorio demasiado grande. ¿Cómo se hace eso? Si el Señor lo dijo, yo lo creo, yo sé que Él va a respaldar. Pero es una responsabilidad que cae sobre todo aquel que tiene oídos para oír. Pastorear la ciudad de Santo Domingo. ¿Y qué es lo que ustedes se creen? Nada. Hijos de Dios. Yo lo que sé es que sin el fuego del Espíritu Santo eso no se puede hacer. Eso no se puede lograr sin el Espíritu Santo. Si Dios dijo en su palabra, si un hijo le pide a un padre pan y se lo da y no le da una serpiente. Oigan la comparación que Jesús hizo. Ustedes que son malos hacen eso. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en el cielo le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Lo que está diciendo es que si tú quieres la manifestación, porque tienes el Espíritu Santo dentro de ti, si tú quieres la manifestación del Espíritu Santo en ti y a través de ti, tú tienes que pedírselo al Padre. La pregunta es, ¿qué tú le estás pidiendo al Padre en ese sentido? Cuando vemos la manifestación del Espíritu Santo en Hechos 2, dice la palabra que todos estaban reunidos, unánimes en un mismo acuerdo. Si ellos llegaron a estar unidos y en un mismo acuerdo, es porque antes no lo estaban. Ellos llegaron ahí desunidos.
Pero no fue sino hasta que se pusieron de acuerdo que entonces el Espíritu Santo dijo, ahora es. Tú puedes ser una familia de una sola persona, tú, tu hijo, dos personas. Tienes que ponerte de acuerdo en tu casa. Yo no sé en qué. Y aquí tenemos que ponernos de acuerdo. Pero oigan esto, ponerse de acuerdo no significa que lo que yo piense, mi opinión, usted tiene que opinar lo mismo. Yo puedo tener una opinión, Carmen puede tener una opinión, Yesenia puede tener una opinión diferente a la mía. Pero lo que Dios dice en su palabra no tiene nada que ver con lo que yo opine o con lo que opine Yesenia, lo que pide Carmen. Nosotros tenemos que estar de acuerdo en que Dios es nuestro Señor, en que nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios por encima de la mía o de la tuya. Nosotros tenemos que estar de acuerdo en lo que vamos a pedir, en lo que vamos a orar. Y si hay alguna división, ¿hay alguna división aquí en la iglesia? ¿Cuántos de ustedes piensan que aquí no hay gente en desacuerdo con lo que nosotros hablamos? ¿Cuántos piensan que sí, que aquí hay gente en desacuerdo? Oh, ¿cuánta gente es realista? Eso es normal, eso es la iglesia. Yo quiero que usted se ponga de pie, vamos a hacer una oración, por favor. Este es el año del avivamiento. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta hora y este momento. Gracias, Señor, por este tiempo de avivamiento que tú has revelado para tu casa, para esta nación, para nuestras familias. Señor, oramos por tu Espíritu Santo en este momento. Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste con poder en mi vida y a través de mí para impactar la vida de otras personas. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús como regalo principal para este año, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en nuestras vidas, en cada casa aquí representada, en esta casa, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en la República Dominicana, llevándose toda oscuridad, marcando el camino. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder en la República Dominicana para traer una gran cosecha de nuevas almas para Jesucristo. Que haya convencimiento de pecado donde quiera que vayamos, Señor, en todo lugar, en toda provincia y en todo hogar. Señor, danos el denuedo, danos la fortaleza, que cuando nuestra boca se abra, salga poder del Espíritu Santo para convencer a las personas de que Jesucristo es el Señor, el único Rey de reyes y Señor de señores. Padre, que tu Espíritu Santo entre en nuestro hogar, estableciendo orden, alineando toda casa, alineando todos los hermanos de esta iglesia. Oramos, Señor, por una cosecha grande, una cosecha que duplique la cantidad de gente en este año que vienen aquí a la iglesia, Señor. Oramos para que este convencimiento llegue a todo el que está aquí, al que lo está mirando a través de la internet. Que sepamos, Señor, que tú mandaste a ir, predicar el evangelio y hacer discípulos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor y puede aprovechar 2 minutos para felicitar a la gente que está a su lado. Feliz año nuevo. Bienvenido a la casa del Señor. Qué bueno que estás aquí.
Como dije el domingo pasado, eso fue la introducción. En el día de hoy empezamos una nueva serie, la primera serie del año. Esta serie se llama Cambiando mi mentalidad. Cambiando mi mentalidad. Usted va a querer comprarse una mascota para que este año usted tome nota de todas las prédicas. Si usted ve personas con una mascota, no es que ellos la trajeron por casualidad. Son personas que entienden que lo que no se anota no se aprende. Todo el que anota, yo veo en esa persona un compromiso de aprender. La invitación es, cómprese una mascota solamente para poner los mensajes, para escribir lo que Dios le va hablando. Cambiando mi mentalidad, cambiando mi mentalidad. Cada 10 años se producen cambios. Cada 10 años se producen cambios importantes en el ser humano, en las naciones. Cada 10 años hay una transición, empiezan nuevas generaciones se van desarrollando. El cambio de mentalidad es extremadamente importante. ¿Por qué? Yo tengo que cambiar de mentalidad porque mi cambio de mentalidad me ayuda a abrir los ojos, me ayuda a ver las cosas como Dios la ve. Dice la palabra de Dios, y van a oír este verso mucho, en Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Primero, no imiten, deja de imitar conductas y costumbres. Toda costumbre que no viene de Dios hay que dejar de imitarla. Más bien, dejen que Dios los transforme en nuevas personas al cambiarle la forma de pensar. Dios cambia a las personas cuando cambia su forma de pensar. Todo ser humano tiene una historia, una justificación, una explicación propia para todas las cosas que ocurren en su vida. Todos tenemos eso. Todos a lo largo de nuestros años de crecimiento, a través de las diferentes situaciones que hemos enfrentado, nos ha ocurrido que nosotros hemos aprendido y creído mentiras que hoy forman parte de nuestra vida. Yo no soy suficiente, yo soy demasiado gordo, yo soy demasiado feo, Dios no me habla, yo nunca voy a tener nada. Dios es poderoso con otros, pero no conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Mentiras que nosotros hemos llegado a creer. Para nosotros poder desarrollarnos espiritualmente, para nosotros poder llevar a cabo el plan de Dios en nuestras vidas, tenemos que sustituir esas mentiras por las verdades que Dios dice en su palabra. En pocas palabras, Dios tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Dios es quien cambia mi forma de pensar. ¿Cuál es mi participación en todo esto? Dijo la palabra ahí. Primero, comenzar dejando de imitar costumbres y comportamientos. ¿Cuáles comportamientos de este mundo tú estás imitando? ¿Cuántos de ustedes su agenda principal es ver lo que está de moda para comprarlo y eso como que roba mucha energía, mucha atención de parte tuya? ¿Cuántos de ustedes están más preocupados por la moda, por su apariencia física, por lo que tienen? ¿Cuáles son las costumbres? ¿Cuáles son los comportamientos que tú tienes que dejar de imitar? Muchos pueden llegar a tu mente, pero la mayoría van a ser revelados por el Espíritu Santo si tú se lo pides. Déjeme repetir eso de nuevo. La mayoría de las cosas, de las mentiras que tienen que ser cambiadas en ti, van a ser reveladas por el Espíritu Santo. Dios está dispuesto a dejarte saber cuáles son las mentiras que tú crees, que te tienen quizás dando vuelta en el mismo lugar. Pero para yo escuchar lo que el Espíritu Santo me tiene que decir,
yo tengo que desarrollar una serie de hábitos de manera intencional. Hoy no vamos a hablar de eso, pero el ayuno y la oración son vitales. Una persona con el estómago lleno, harto, no escucha igual que una persona que tiene hambre. El ayuno, como muchas personas falsamente creen, no se ayuna para doblegar la voluntad de Dios. Voy a ayunar para conseguir un trabajo. Y pasa hambre, pasa hambre. Si tú no sales a tirar currículum y a tocar puertas y a llamar, tú no vas a conseguir el trabajo por más hambre que tú pases. ¿Y por qué cuando hay una crisis entonces se manda a ayunar y a orar? El ayuno no cambia los eventos. El ayuno te prepara a ti para escuchar lo que Dios quiere que tú hagas en esa situación. El ayuno te prepara para escuchar la respuesta de Dios a tu situación. No imiten. Si no imitas y tú dejas que Dios te transforme en nuevas personas al cambiar tu forma de pensar, la consecuencia de eso, dice el mismo verso, es que entonces tú vas a aprender a conocer la voluntad de Dios. Porque la clave, óigame bien, la clave del desarrollo acelerado quiere decir sin pérdida de tiempo, porque una carne se cocina en su tiempo, aunque el microondas lo haga rápido. Pero la clave para el crecimiento espiritual está en entender y hacer la voluntad de Dios. La clave para mi crecimiento está en entender y hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo yo entiendo para poder hacer la voluntad de Dios? Primero, dejando de imitar. Vengo a la iglesia, pero me junto con muchos amigos. Ellos están bebiendo y para que no se sientan mal, yo también me doy mis tragos. ¿Por qué en una reunión hay que beber alcohol? Esa pregunta yo me la hice hace más de 25 años. No era cristiano cuando eso. Ah, eso no es nada. De verdad, no es nada. Entonces déjalo. ¿Cuántos están aquí? Las mentalidades, las falsas creencias, los argumentos son muy importantes cambiarlos para yo poder avanzar en la vida y en el propósito de Dios. Voy a repetir eso de nuevo. Mi cambio de mentalidad es vital. Yo tengo que cambiar mi forma de pensar para yo poder avanzar. Los israelitas duraron 40 años para hacer un viaje de 11 días. En Deuteronomio 1:2 dice por qué. ¿Por qué duraron tanto tiempo para llegar? Por la mentalidad que tenían. Hoy nosotros le llamamos una mentalidad de desierto. Rebeldía. No, ¿y por qué yo tengo que hacer lo que dice Moisés? Yo estaba comiendo bien en Egipto. ¿Por qué yo tengo que hacer lo que me diga mi jefe? ¿Por qué yo tengo que obedecer a mis superiores? ¿Por qué yo tengo que someterme a mis padres? Porque el sometimiento a la autoridad es un principio de autoridad
que permite que yo pueda ejercer mi autoridad cuando me toque. Si yo solamente actúo haciendo lo que me viene en gana y no pongo atención a mis padres, no pongo atención a mis jefes, a mis superiores, a las autoridades, Dios nunca te va a dar autoridad a ti para nada. Señor, yo quiero tener mi propio negocio, pero usted es un rebelde. Dios no es loco para poner un negocio en tus manos y mucho menos prosperarte. Porque si tú no te sometes a la autoridad, tú no vas a tener lo que tú necesitas para bregar con gente, para lidiar con gente de diferentes tipos de temperamento. No vas a poder. Es vital que mi mentalidad cambie. Si tu mentalidad no cambia, tú vas a durar mucho tiempo dando vueltas en el mismo lugar. Rebeldía, desobediencia tenía el pueblo de Israel y por eso no avanzaban. De hecho, fueron tan tercos que los que salieron nunca llegaron, todos murieron en el desierto. Y sabes una cosa, permíteme aclararte algo. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? La obra que Dios comenzó, Él la va a terminar. La obra que Dios comenzó, Él la va a terminar si tú obedeces lo que Él te está diciendo. Pero si tú, la obra que comenzó en ti, tú te metes en desobediente y en rebelde y tú no quieres hacer lo que Dios te diga, Dios dice, no es contigo, quítate, busca otra gente. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En pocas palabras, de acuerdo a tu mentalidad, eso es lo que tú eres. Miren, llegar tarde, y tengo que decirlo sobre todo aquí, llegar tarde es un acto de rebeldía. ¿Usted sabe quién ha sido el principal rebelde en toda la historia? Satanás. Porque se negó a obedecer al Altísimo. Y Dios no quiere nada con los rebeldes, los suelta a la suerte de los demonios. Proverbios 23:7, así como el hombre piensa, así es. ¿Cómo tú estás pensando? Todo esto que estamos hablando es una introducción a esta serie. Colosenses 3, versos 1 y 2 dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. ¿Cuántos han sido resucitados a una vida nueva con Cristo? ¿Cuántos han recibido a Cristo como su Señor? Dice aquí, ya que tú hiciste eso, pongan la mirada en las verdades del cielo. Ya que tú hiciste eso, pon las miradas en las cosas del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Verso 2, piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. Del 100% del tiempo que tú te la pasas pensando, entretenido en cosas, ¿qué porcentaje dirías tú de ese tiempo es ocupado por cosas de la tierra? Vamos a ponerlo de otra forma. Del tiempo que cuando tú estás despierto, tú te la pasas pensando, ¿qué porcentaje de ese tiempo tú te la pasas entretenido, deleitándote, pensando en las cosas del cielo, en lo que Dios dice, en cómo puedo agradarte, en qué significa esta palabra? ¿Qué tiempo tú pasas realmente en eso de tu tiempo? Tú no tienes que dar el dato aquí, pero déjame decirte algo. Mientras más tú pienses en cosas de la tierra, mientras más tus preocupaciones estén metidas en los afanes, más mentalidad de desierto tú tienes.
Dígale a la persona que está a su lado, yo tengo que cambiar mi mentalidad. Jesús habló en la Biblia de la importancia de entender los tiempos, pero los tiempos de Dios, no los tuyos. Cuando hay cambios y transiciones, como en esta nueva década, hay algunos principios que aprender. Y vamos a entrar entonces a aprender de esos principios en base a la historia de dos hombres en la Biblia. Váyase a Segunda de Reyes, capítulo 2. En esta historia, mientras usted busca Segunda de Reyes, capítulo 2, vamos a hablar de la historia de dos hombres que se juntaron en el mismo tiempo, en un mismo tiempo, en la historia de salvación que Dios ha escrito. Estoy hablando del profeta Elías y del profeta Eliseo. Ambos en un momento de su vida tenían que transicionar, tenían que pasar de donde estaban a otro. Nosotros estamos en una nueva década, estamos transicionando. Elías tenía que transicionar a conseguir un sucesor, porque ya su tiempo aquí en la tierra había terminado. Eliseo estaba buscando un propósito. Eliseo estaba buscando entender para hacer qué era lo que Dios quería en su tiempo aquí en la tierra. Y Dios los juntó. Y de la historia de ellos dos aprendemos algunas lecciones importantes. Segunda de Reyes, capítulo 2, voy a leer a partir del verso 9. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado, si tú me ves en el momento en que yo sea llevado, si tú me ves en el momento en que yo sea llevado, versus, ok, toma la doble porción, es tuya. No, su respuesta fue, si tú me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó. Diga, pasó en medio de ellos y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó, mi padre, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo cruzó. Amén. Amén. La Biblia habla mucho de cómo empezó la relación y cómo terminó de ellos. No habla mucho de qué pasó en el medio. Pero sabemos que Eliseo era hijo de gente rica. O sea, Eliseo era un muchacho pudiente. Y Elías estaba saliendo de una depresión. No sé si recuerdan que cuando Elías peleó contra todos los profetas de Baal, los mató a todos. Luego Jezabel, la mujer de Acab, dijo, por él haber hecho eso, si no soy yo, si mañana no lo mato. Él salió corriendo, primero se fue a un río, luego se fue a una cueva y se deprimió mucho. Y saliendo de esa cueva fue que Dios le dijo a Elías, ve y busca a Eliseo y úngelo como tu sucesor. No se puede tener éxito si no se ubica un sucesor. El sucesor no puede ser alguien que otra gente te diga. El sucesor tiene que ser una persona que Dios señale, como en este caso.
sin una sucesión no hay propósito, no hay éxito. Y Dios le dijo a Elías quién era su sucesor. El sucesor tiene que ser indicado por Dios. Dios instruyó a Elías de su sucesor. Y eso está para los que llevan anotación y quieren leerlo después en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 16. En el verso 16 dice: después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea el rey de Israel. Unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meholá, para que tome tu lugar como mi profeta. Dios lo señaló. Dios instruyó a Elías en quién iba a ser su sucesor cuando salió de la cueva, cuando salió de la depresión. En cambio, Eliseo, como dije anteriormente, buscaba entender cuál era su propósito. Y cuando Elías sale a completar la tarea que Dios le puso, dice la palabra que Elías, cuando busca a Eliseo, lo encuentra arando, trabajando, le pasa por al lado y sigue caminando. En pocas palabras, él fue a buscar a este hombre que Dios le dijo que iba a ser su sucesor, y cuando llega lo encuentra trabajando. Cuando te salgan a buscar, ¿qué te van a encontrar a ti haciendo? ¿Te van a encontrar durmiendo hasta las 9 de la mañana? ¿Te van a encontrar viendo Netflix? Eliseo estaba trabajando y dice la Biblia que cuando Elías le pasó por el lado, le puso su manto sobre el hombro, diciéndole: tú vas a ser mi sucesor. Y luego siguió caminando. Él no se sentó a darle una explicación ni a ungirlo, de que ven, déjame ungirte que tú vas a ser mi sucesor. No, él le puso el manto y siguió caminando a ver qué iba a hacer este hombre. Y dice la palabra en el verso 21 de Primera de Reyes 19. Perdón, en el 19. Eliseo echó su manto. Eliseo dejó los bueyes donde estaba y salió corriendo detrás de Elías. Él pudo haberse ido caminando, pero él salió corriendo. Salió corriendo porque él tenía urgencia. Cuando usted va al baño y está desesperado, usted no va caminando, usted va corriendo. ¿Cuál es el nivel de urgencia que tú tienes en este tiempo para hacer lo que Dios quiere? ¿Cuál es tu nivel de urgencia para descubrir hoy, en este día, lo que Dios quiere realmente hacer con tu vida? ¿Cuál es tu nivel de urgencia? Salir corriendo significa, en este caso que estamos hablando, que tú vas a hacer lo que tengas que hacer para descubrir esa información. Versus a Dios que me revele cuando Él quiera. Tengo una semana que no oro. Déjame orar a ver si Dios me habla ahora. Eso no es urgencia. Dice aquí: Eliseo dejó los bueyes donde estaba y salió corriendo detrás de Elías. Y le dijo: deja que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré detrás de usted. Luego Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te dije, en lo que te hice. Verso 21. Entonces Eliseo regresó donde estaban sus bueyes, los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne y repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después de eso se fue con Elías como su ayudante. En pocas palabras, él salió corriendo, se movió rápido, luego mató los bueyes. En pocas palabras, valga la redundancia, mostró su compromiso. Yo me voy a meter en esta relación, pero si no funciona, yo tengo una puerta abierta para salir corriendo.
Hay personas que se casan, hacen votos y cuando las cosas se ponen difíciles en el matrimonio quieren salir corriendo. Elías le dijo, yo te voy a seguir. Lo que era mi herencia, esos bueyes, los mató y quemó la madera y agarró todo lo que tenía y le dio de comer a todo el pueblo. En pocas palabras, yo te voy a seguir, no tengo ningún lugar hacia donde regresar. No hay vuelta atrás para mí. Determinación. ¿Qué tan determinado estás tú para caerle atrás al propósito de Dios? ¿Qué tan en serio estás tú con tu llamado? ¿O Dios solamente es para los domingos? Dígale a la persona que está a su lado, yo tengo que cambiar mi mentalidad. Dicho sea de paso, dentro de la serie Cambiando mi mentalidad, la prédica de hoy se llama Dispuesto a pagar el precio. Hay gente que hay que rogarle para que venga a la iglesia. ¿Tú crees que tú puedas venir a servir? Bueno, déjame ver, tengo que chequear mi horario. Yo le digo después, pastor. Yo le llamo, le escribo. Dile a la persona que está a tu lado, hay madera que tienes que quemar. Si tú estás en serio con seguir el propósito de Dios, hay ataduras que tú tienes que dejar. Eliseo hizo dos cosas. Sacrificó lo que tenía para servir. Sacrificó lo que tenía para servirle a Dios. Sin sacrificio y sin servicio, tú nunca vas a descubrir tu propósito. El propósito de Dios conlleva un precio. Nadie levanta una edificación sin antes calcular los costos para hacer esa edificación, para saber si lo que tiene le va a dar o no. No sea que cuando se le acabe lo que tiene, la gente diga, mira uno ahí que empezó algo y no lo terminó. Ser usado por Dios para impactar la vida de gente. ¿Cuánto le gustaría eso? Hay un precio que pagar. La pregunta es, ¿estás tú dispuesta a pagar ese precio? ¿O tú crees que servirle a Dios es solamente venir a la iglesia una o dos veces a la semana? Elías sacrificó y le cayó atrás a Elías. ¿Saben para qué? Para servirle a ese hombre. Y por lo que yo puedo leer, Elías no era un hombre como tan amable, echaba boche. No hay éxito sin sacrificio. No hay éxito sin un precio a pagar. Las cosas buenas no se consiguen en tiendas baratas. Un médico no se hace en microondas en una semana. Para ser médico hay que quemarse las pestañas estudiando y practicando. Hay un precio a pagar para ser usado por Dios. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto o dispuesta a pagar ese precio? Porque sin sacrificio no hay éxito. Tú tienes que estar dispuesto a dar algo por algo. Haciendo unos cálculos con los calendarios que tiene la Biblia, Eliseo le sirvió a Elías por casi 10 años, más o menos, casi 10 años. Y en ese tiempo, Elías le dijo varias veces a Eliseo que se fuera. Hay gente que se va simplemente porque se ofende. Hay gente que empieza a servir, pero luego de un tiempo se va.
Hay gente que se ofende porque alguien de los que sirven aquí no lo saludó o no lo dejó sentarse en una silla. Eliseo le dijo en varias ocasiones, Elías le dijo a Eliseo en varias ocasiones, vete. Y Eliseo le decía, como Dios vive y tú vives, yo no te voy a dejar. Todo aquel que se ofende fácilmente no puede servirle a Dios. Usted me está diciendo que yo debo ser una piedra. No. Lo que yo estoy diciendo es que van a venir ofensas. Pero lo que tú hagas con esas ofensas va a determinar si tú puedes o no servirle a Dios. La gente te va a ofender. Yo los voy a ofender en algún momento si ya no lo he hecho. Consciente o inconsciente. La pregunta es, ¿qué tú vas a hacer cuando eso ocurra? Si tú eres de la gente que te ofendes, callas, digieres, comentas y no vas delante del Señor para presentar tu perdón, para que sane tu corazón, te vas a convertir en una persona amargada, venenosa, que envenena a todo el que está a tu alrededor. Si tú no estás dispuesto a manejar las ofensas como la Biblia enseña, te vas a convertir en una persona peligrosa y contaminante dentro del cuerpo de Cristo. Eres de las personas que vas a hacer reuniones para murmurar, para criticar, para hablar mal de otras personas, del esposo, del jefe, del compañero de trabajo, del supervisor, de los pastores. Si tú estás en eso, déjame decirte ahora mismo claramente, el que se ofende y se mantiene ofendido y no sabe manejar las ofensas, no puede servir el propósito de Dios. Dios no va a confiar en ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios lleva a la gente de gloria en gloria. Hoy tú estás trabajando con tu familia, pero mañana Dios te va a dar la oportunidad de que tú le hables a tu jefe o que tú le hables a 5 empleados. Luego que tú pases esa prueba, quizás Dios te ponga en una plataforma todavía más grande. Como Dios sabe que somos seres humanos, Él sabe que tú vas a recibir ofensas. Y si tú no eres capaz de manejar las ofensas, Él no te va a permitir crecer, porque Él no quiere que tú dañes la obra que Él pone en tu mano. ¿Cuántos están entendiendo? Mientras tú sigas murmurando, criticando, hablando mal de tus jefes, de tu papá, de tu mamá, no importa lo que te hagan hecho, en vez de tú confesar ese pecado, ir delante de Dios, perdonar, Jesús vino, entre otras cosas, a la tierra para enseñarnos la revelación del perdón. En el mundo vendrán ofensas, pero si tú perdonas las ofensas, nunca te tendrán a ti, nunca te van a esclavizar. Es necesario que tú aprendas a manejarte en lo poco. Comienza a manejarte en tu casa, con tu marido, con tu esposa, con tus hijos. Esa es la primera conquista que tú tienes que mostrarle a Dios. Que tú eres capaz de seguir orando por tu marido aunque te ofenda. Que tú eres capaz de perdonar a tu esposa aunque te ofenda. Que tú eres capaz de perdonar a tu papá y a tu mamá aunque te ofendan. Y hacer las cosas como Dios dice. Si tú superas esa prueba, Dios te va a poner en otro nivel. Dígale a la persona que está a su lado, yo tengo que cambiar mi mentalidad. Yo tengo que pagar el precio. No puedes ofenderte fácil y ser poderoso en Dios al mismo tiempo. Tú no puedes ofenderte fácil y ser poderoso en Dios al mismo tiempo. Eliseo siempre le respondía, tan cierto que el Señor vive y tú vives, nunca te dejaré. Eso es lealtad mostrada a Dios a través de lealtad mostrada a los hombres. Porque si tú no puedes ser leal con el hombre que tú ves, ¿cómo vas a ser leal a Dios que tú no ves?
Si tú no eres capaz en tu trabajo de ser leal a la compañía para la que tú trabajas, de ser leal a la persona que es tu supervisor o supervisora, tú no vas a ser capaz de serle leal a Dios. Y Dios solamente trabaja con los leales porque Él es fiel. Dios es leal contigo. Y aunque tú no seas leal, Él va a seguir siendo fiel. ¿Qué producía esa lealtad de Eliseo? ¿Por qué Eliseo tenía tal lealtad que le aguantaba boches a Elías? ¿Saben qué es? Propósito. Elías tenía la necesidad de servir. Él no solamente quería servir, él tenía una necesidad de servirle a Dios. Eliseo, estoy hablando de Eliseo. Eliseo tenía necesidad de servirle a Dios. Eliseo entendió el llamado de Dios y estaba dispuesto a pagar el precio. Aguantó boches, aguantó, quédate aquí. Aguantó muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenía claro su propósito. ¿Cómo él llegó a la claridad de su propósito? Hablando con Dios. ¿Cómo se habla con Dios y se escucha más claramente? A través de la oración. Y si tú quieres aumentar el volumen de lo que Dios te está hablando, ayuna. Porque con el estómago lleno no se escucha a Dios igual. Si tú no puedes conquistar el hambre, ¿cómo tú vas a conquistar demonios? ¿Cómo tú vas a conquistar situaciones? ¿Cómo tú vas a conquistar las presiones que vienen con las dinámicas de lo que ocurre todos los días cuando tú no puedes conquistar el hambre? Mucha gente ayunan y dicen, bueno, no voy a comer carne, voy a comer vegetales. Y se dan unas alturas que para fines de Puliban, que es lo mismo. No se trata solamente de tú no comerte el helado o el dulce de coco o el cuerito. No voy a comer chicharrón, pero me doy unas alturas de pollo. Yo estoy ayunando fuertemente. ¿Qué tú comiste? Arroz con habichuela y aguacate, una paila así, el estómago lleno. No se trata de sustituir una cosa por la otra. Se trata de someter la carne, de no darle gusto a la carne. Los ayunos, ¿sabes cómo son? No coma nada. Obviamente tú tienes médico, tienes situación de salud, tienes que averiguar con tu médico, pero se trata de eso. La carne se desespera. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Si tú no necesitas servir, cuando yo te ofenda, te vas a ir. Si el llamado de Dios no está claro en ti, cuando yo te ofenda, tú vas a tirar la toalla. Me voy de esta iglesia. Di que la iglesia del amor del Padre. Pero cuando tú necesitas servir, cuando tienes un propósito, te puedes ofender y aún así volverás a trabajar al día siguiente. Déjame decirte algo. Dios siempre va a probar tu determinación y tu propósito con las ofensas. Dios va a probar las verdaderas intenciones de tu corazón con las ofensas. Para transicionar, para ir a lo nuevo, para crecer, como pasó con Eliseo, hay que cambiar de mentalidad a una mentalidad de sacrificio y servicio, como lo hizo Eliseo. Para crecer y avanzar, tu mentalidad debe ser de estar dispuesto a pagar el precio. Deja ver.
deja ver. Mira, el Señor puso una conferencia el fin de semana tal. ¿Tú crees que tú puedas venir a servir? Yo le llamo, pastor. Deje ver. Yo no me refiero a que usted no tenga compromiso. Porque usted tiene compromiso, usted no puede servir y punto. Eso yo lo entiendo. Pero yo estoy hablando a la mentalidad de mucha gente de que aún no sabiendo si tienen algo, como quiera dicen, deja ver, yo le llamo. Y todo el tiempo hay que caerle atrás. Yo conozco gente aquí que son extremadamente ocupados y cada vez que uno llama, no sé cómo se las arreglan, están aquí. Y no dejan de hacer lo que están haciendo. Diga conmigo, es un asunto de mentalidad. Es un asunto de mentalidad. Ya en el final, cuando llegó el tiempo de la transición de Elías hacia Eliseo, Elías decidió pasar a Eliseo por 4 lugares. Cada uno de esos lugares nos enseñan un principio, son etapas por las que nosotros, por decirlo así, pasamos.